Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tutorial. Hoy le vamos a explicar un poco sobre esta unidad sobre movimiento. Vamos a darle clic para comenzar la presentación. Cuando nosotros en física hablamos de movimiento, debemos pensar que la característica que hace que los objetos se muevan en realidad es el cambio de posición respecto a una cantidad de tiempo. Bien, por definición, el movimiento es el cambio de posición por unidad de tiempo. Por ejemplo, acá tenemos una esfera, una pelotita, puede ser. Esa pelotita está ahí describiendo, o sea, está pasando el tiempo, pero fíjense que su posición sigue permaneciendo en el mismo lugar, ¿bien? Sigue siendo la misma, por lo tanto, eh, no tiene movimiento. Pero si ahora nosotros marcamos ese lugar como un lugar inicial, ¿bien? 0 centímetros, porque no se mueve, y la pelotita describe un desplazamiento de 20 centímetros, ¿bien? Cambió de una posición a otra posición. Bien, entonces ha descrito un movimiento. También podemos controlar el tiempo que tarda esta pelotita en cambiar de ese lugar, de un lugar hacia el otro. Bien, supongamos que nuestro cronómetro, cuando la pelotita salió hasta que llegó al final de su viaje, tardó 60 segundos. Bien, entonces, con estas dos características, cambio de posición en una determinada cantidad de tiempo, se define un movimiento. Ahora bien, supongamos nosotros que medimos el tiempo, medimos la distancia, ¿bien? Que ha recorrido esta pelotita. La distancia nos dio 20 centímetros y el tiempo nos dio 60 segundos. Entonces, lo que nosotros podemos calcular con esos dos valores, con esos dos datos, es la rapidez. ¿Qué es la rapidez? Es la relación que hay entre esta distancia y el tiempo que tarda en recorrerla. Para calcular rapidez, nosotros necesitamos la fórmula de rapidez. Rapidez es igual a distancia dividido el tiempo. ¿Cómo se resuelve esta fórmula? Bien, nosotros tenemos que copiar esa fórmula, bien, y donde dice d, distancia, tenemos que reemplazarlo por el valor de la distancia de 20 centímetros. Recuerden que distancia es la magnitud longitud, por lo tanto siempre va a tener unidades de medida de longitud. Y línea de fracción, debajo de esa línea de fracción siempre vamos a ubicar el tiempo. En este caso son 60 segundos. Por lo tanto, la cuenta que nosotros debemos hacer es 20 dividido 60. Y esto nos da un resultado 0,3 centímetros sobre segundos. Bien, ahora nosotros vamos a empezar a ver este tipo de unidades de medida que son compuestos. Bien, son unidades de medida que tienen dos unidades que la conforman. Entonces, podemos decir nosotros que esta pelotita se desplaza o su rapidez es de 0,3 centímetros por segundo. Supongamos ahora que nosotros queremos definir este desplazamiento que tiene esta pelotita. Entonces vamos a marcar como una posición inicial los 0 centímetros. Fíjense que acá aparece un valor x con un cerito abajo. Se llama x sub 0 o posición 0. 0 centímetros. Nuestra pelotita se va a desplazar desde una posición inicial hasta una posición final. Bien, esa posición final la vamos a escribir con xf, f de final. Y va a alcanzar una longitud total de 20 centímetros. O sea que el desplazamiento total de esa pelotita va a ser desde la posición inicial 0 hasta la posición final 20 centímetros. Pero también podemos calcular cuánto tiempo demoró para trasladarse esa pelotita desde la posición final, inicial a la final.
Cuando una pelotita sale o cuando el móvil sale, ¿bien? Siempre se considera como tiempo inicial 0 segundos, ¿bien? O 0 minutos o 0 horas. Por eso nosotros les ponemos una T con un cerito abajo. Es una T sub 0. Y entonces, cuando la pelotita se desplazó y llegó hasta el final, llegó a su posición final con un tiempo de 2 segundos o T sub F o T final, tiempo final. Entonces, tenemos desplazamiento y tenemos tiempo, ¿bien? Ese es el movimiento que ha hecho nuestra pelotita. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular esta variación de tiempo o este tiempo total en este movimiento? Debemos utilizar la fórmula de variación de tiempo. Esta letra o este triangulito que está acá es una letra griega que se llama delta, es delta mayúscula, ¿bien? Que siempre para todos los cálculos va a significar variación. Nos dice que la variación es el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cómo se calcula esto? Nosotros tenemos que ver cuál es el valor del tiempo final. Nosotros tenemos que tiempo final son 2 segundos. ¿Y cuál es el valor de tiempo inicial? El tiempo inicial son 0 segundos. Entonces, a delta t le debemos reemplazar la letra tf por cuánto vale numéricamente. Entonces, 2 segundos los reemplazamos debajo del tiempo final, porque era tiempo final este valor. Y debajo del tiempo sub 0 debemos poner el 0 segundos, porque el tiempo inicial era de 0 segundos. Y ahora la cuenta es una cuenta de resta. ¿Cuánto es 2 menos 0? 2 menos 0 son 2 unidades de medida segundos. O sea que la variación de este tiempo o cuánto tardó de ir de una posición a la otra es de 2 segundos. Lo mismo podemos hacer con el desplazamiento. El desplazamiento, en este caso, utiliza la fórmula desplazamiento, posición final menos posición inicial. Es el mismo procedimiento, donde nosotros teníamos xf lo reemplazamos con el valor de 20 centímetros. Como la operación es de una resta, ponemos el signo menos y a continuación ponemos posición inicial o posición sub 0 o x sub 0, que es 0 centímetros. Entonces, la cuenta nos queda 20 centímetros menos 0 centímetros. El resultado de el desplazamiento, o sea, la cantidad, la distancia que ha tenido que recorrer esta pelotita roja, es de 20 centímetros. ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos ver cuán rápido fue esta pelotita en ese movimiento? Bien, para eso necesitamos incluir el concepto de velocidad. La velocidad nos permite obtener la información de cuánto se desplaza, ¿bien? Qué cantidad de medida de distancia se va desplazando en unidad de tiempo. Para que quede claro, la velocidad tiene una fórmula de cálculo. Nos dice, la velocidad es la variación, ¿bien? del espacio o el desplazamiento dividido la variación de tiempo. Como nosotros sabemos, variación de espacio es el desplazamiento, o sea que es xf menos x0. ¿Bien? Si nosotros hacemos la cuenta en línea de fracción, esta xf debemos ubicarla sobre esa línea de fracción y el tiempo debajo de esa línea de fracción. Y ahí nos queda exactamente definida la cuenta que debemos hacer para calcular la velocidad. Para calcular la velocidad de un punto inicial a un punto final, debemos hacer la cuenta. Primero, en la parte de arriba o del numerador de esta fracción, poner la posición final, vamos a poner la posición final menos la posición inicial. Bien. Y debajo debemos colocar el tiempo final menos el tiempo inicial.
y ahora tenemos que resolver esas cuentas. Arriba tenemos una resta y debajo de esa fracción también tenemos una resta. 20 menos 0 es 20 y 2 menos 0 es 2. Y ahora finalmente debemos hacer la cuenta de división. 20 dividido 2 me va a dar 10. Unidad de medida, centímetros sobre segundos. O sea que esta pelotita se desplazó a 10 centímetros por segundo. Cuando un objeto o un cuerpo describe o desarrolla un movimiento, se estudia también cuál es la línea, cuál es el camino que va dejando ese objeto. A esa línea se la denomina trayectoria. En este caso tenemos, bien, es la línea que describe un cuerpo en movimiento. La primera de las trayectorias que vamos a ver es la trayectoria rectilínea. Supongamos que tenemos un cuerpo, un objeto, y ese objeto se mueve y va dejando como una marca de una línea recta. A eso se denomina trayectoria rectilínea. Bien, algo que va bien derechito es una trayectoria rectilínea. Después tenemos otra clasificación de trayectorias que es la curvilínea. Dentro de estas trayectorias curvilíneas, nosotros podemos definir la trayectoria circular. Supongamos que tenemos un objeto que se mueve en trayectoria o se desplaza en trayectoria circular, va dejando como descripción de movimiento exactamente un círculo. Bien, es como la huella que va dejando, el trayecto, el camino que va dejando. Otra de las trayectorias curvilíneas es la trayectoria parabólica, o en este caso, trayectoria, parabólica. Entonces, el objeto que describe una trayectoria parabólica hace ese tipo de movimiento, ¿bien? Eso es una curva parabólica o parábola. Luego tenemos trayectorias elípticas. Una trayectoria elíptica describe este movimiento cuya figura geométrica es una elipse. Movimientos oscilatorios, bien, supongamos que nosotros tenemos este movimiento, lo pueden desarrollar los resortes. Cuando si nosotros los podemos colgar, los estiramos y los soltamos. El resorte va a subir, bien, va a bajar, va a subir, va a bajar, describiendo una oscilación, bien. Y finalmente tenemos otra trayectoria curvilínea que es la pendular. Es la que describen los péndulos. Supongamos que nosotros tenemos un hilito con un peso y lo tiramos. Bien, lo soltamos. Entonces, ese movimiento de vaivén, de ir y de venir, se llama movimiento pendular. El dibujo que va haciendo ese péndulo es el de la trayectoria pendular. Finalmente, tenemos la trayectoria irregular. La trayectoria irregular puede ser el estudio del vuelo de una mosca. ¿Bien? Nadie sabe por dónde se mueve la mosca. ¿Bien? Puede aparecer en cualquier lado. Entonces, todas estas son trayectorias o caminos que pueden describir los cuerpos o los objetos en estudio. Vamos a hablar un poco de los sistemas de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia dentro de los conceptos físicos? Es cuando nosotros determinamos que algo se mueve, tenemos que ver cuál es el objeto en estudio y quién es el observador. Bien, para definir si el objeto se está desplazando o está describiendo un movimiento, bien, o también se puede considerar que algo se mueve con respecto a otro objeto. Vamos a hablar de algunos ejemplos bien sencillos. Supongamos que ustedes están en un auto, están sentados, bien, no miren alrededor, solamente están sentados en un auto. ¿Qué pueden ver ustedes? Dentro del auto, el habitáculo del auto, capaz que van con su familia, pueden llevar un mate, una gaseosa. Los objetos que están adentro de ese vehículo parece que estuviesen quietos, ¿bien? O sea, realmente están quietos. Adentro del vehículo están quietos. Por ejemplo, si ustedes llevan
miran hacia el costado, bien, ustedes van sentados atrás y llevan objetos, ustedes ven que esos objetos no es que se están moviendo en el viaje, bien, están quietos. Por ejemplo, ahí tenemos una canasta con algunas, parecen facturas. Las facturas no se están moviendo por todos lados, por más que vayan en viaje, bien. Entonces, el sistema de referencia del interior del auto y ustedes sentados ahí adentro con los objetos que están ahí adentro, bien, parecen que están quietos, porque su referencia es esa, es ese lugar. Pero ¿qué pasa si ustedes van en ese viaje y se asoman por la ventana, por la ventanilla del auto? Bien, ustedes en el interior del auto como punto de referencia están quietos porque están sentados, pero al mirar por la ventana, bien, ustedes van a ver que en realidad lo que parece moverse es el paisaje. Bien, por ejemplo, acá tenemos un buen ejemplo. Fíjense que acá pasan señales de tránsito, pasan autos, pasan calles, árboles, aunque en realidad sabemos que no es así. Lo que lo estamos tomando como punto de referencia es ustedes quietos en el auto mirando por la ventanilla. Parece que lo de afuera es lo que se está moviendo. Tercer punto de referencia. ¿Qué pasa que si ustedes están afuera del auto, bien, ustedes están parados en la calle y ven un auto pasar? Por ejemplo, acá va el auto del profe, bien, en la ruta, andando, y ustedes ven pasar ese auto, bien. Ustedes están quietos al costado de la ruta y la sensación que ustedes tienen es solamente de que el que se está moviendo es el vehículo, bien. El auto es el que pasa. El punto de referencia son ustedes, quietos, fuera del auto, viendo un auto moverse. A esto se llaman sistemas de referencia. Nosotros vamos a utilizar el sistema espacio-tiempo para analizar los movimientos. El sistema espacio-tiempo nos sirve a nosotros para analizar cómo se va moviendo con respecto al tiempo un objeto. Para eso se utiliza el sistema de coordenadas cartesiano, ¿bien? Donde el eje de las X se va a llamar tiempo y el eje de las Y va a llamarse espacio, ¿bien? Cuando hablamos de espacio hablamos de desplazamiento, ¿bien? De distancia, ¿bien? De cuántos metros o cuántos kilómetros recorrió el objeto que yo estoy estudiando. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se hace o cómo se completa esta planilla o esta tabla para analizar el movimiento. Supongamos que tenemos un objeto. Tenemos una carita feliz acá que va a desarrollar un movimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese estudio, el tiempo inicial va a ser 0 segundos. ¿Bien? Porque todavía no pasa nada con ese objeto. Está quieto. ¿Bien? Entonces, si está quieto, no hay desplazamiento. Por lo tanto, la cantidad de centímetros que recorre va a ser 0. Su distancia es x sub 0. Entonces, ¿cómo se ubica el valor 0 segundos 0 centímetros? Bien, lo ubicamos en el centro del sistema de ejes cartesianos, porque en ese lugar está el 0 de tiempos, 0 segundos, y el 0 de centímetros, que es el 0 de espacio, de distancia. Supongamos que el objeto se desplaza y llegó a un punto final y tardó 4 segundos en recorrer 10 centímetros. Entonces, para graficar estos valores, yo tengo que buscar en el eje X el tiempo, 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Bien, en la cuarta marca son los 4 segundos y trazo una línea punteada hacia arriba. Para ubicar los 10 centímetros, yo debo ubicarlo en el eje de la Y, el eje de espacio. Ahora bien, usted me va a decir, profe, pero 10 centímetros es mucho, no me va a alcanzar en la hoja. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es considerar
que por cada marca que ustedes hagan, pueden ir contando de 2 en 2. Por ejemplo, 2 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros. Bien, eso lo van a manejar ustedes, va a depender del espacio que ustedes tengan en sus hojas y del tipo de problema. Entonces, cuando marcamos los 10 centímetros, bien, trazamos una línea punteada que cruza con la línea anterior. En ese lugar donde se cruzan las dos líneas, debemos marcar un puntito. Bien, y entonces, ahora marcamos o trazamos una línea. Esa línea representa el movimiento que ha desarrollado nuestro objeto en estudio. Bien, exactamente, a medida que se va moviendo, se va desplazando en nuestra línea del gráfico espacio-tiempo. ¿Cómo sería esto? El movimiento, vamos a repetir este movimiento. El movimiento de la carita de este objeto es el que nosotros podemos ver de un vehículo pasar por la ruta. Pero cuando nosotros lo analizamos en el papel, bien, lo que vamos a ver es esta gráfica. Esto sería el movimiento o la velocidad que ha llevado el auto al desplazarse por una calle. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a analizar, bueno, de nuevo tenemos esta carita feliz. Fíjense ahora que tenemos el tiempo, tenemos hasta el valor 5, bien, 5 segundos, y acá lo hemos puesto de 1, 2, 3, 4, bien, hasta el 7, de 1 en 1. Supongamos que ahora nuestro punto inicial, bien, va a ser el tiempo 0 segundos y 0 centímetros. Ese punto siempre va a estar en la intersección de los dos ejes. Entonces la carita se mueve. Pero en ese punto tardaron 2 segundos en recorrer 1 centímetro. ¿Qué significa eso? Que en el segundo 2, 1, 2, nosotros debemos trazar una línea vertical. ¿Bien? Y en el eje de las Y debemos trazar una línea horizontal. Las dos líneas se van a unir en un punto y ese punto lo debemos marcar. Pero ¿qué pasa? El movimiento no termina ahí. El objeto se va a seguir moviendo. Bien, se movió un poco más. Ese tiempo que tardó en moverse de la anterior hasta acá fue de 1 segundo, o sea, llegó hasta el valor 3 segundos. O sea, el valor 3 segundos está ahí. Entonces, en ese lugar debemos trazar una línea punteada vertical. ¿Cuántos centímetros llegó? Llegó hasta los 3 centímetros. ¿Dónde está en el eje Y los 3 centímetros? Está acá. Entonces ahí debemos trazar una línea horizontal hasta que se crucen. En el lugar donde se cruzan ambas líneas, debemos marcar un punto. Pero el movimiento continúa. Entonces, este objeto se va a desplazar hasta su posición final. Va a tardar un total de 5 segundos. En el valor 5 trazamos una línea punteada. ¿Cuántos centímetros alcanzó? Alcanzó los 7 centímetros. Entonces, en el lugar de 7, debemos trazar una línea punteada hasta cruzar ambas líneas. En ese lugar, vamos a marcar un punto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Debemos empezar a unir entre punto y punto con una línea. Bien, en este caso trazamos esa línea. Otra línea, bien, para unir el siguiente movimiento y finalmente la última parte del desplazamiento. ¿Qué significa esto? Significa que el desplazamiento que ha tenido este objeto, bien, ha descrito algunas variaciones. Cuando esta línea que nosotros dibujamos, bien, uniendo esos puntitos, es más cerca del eje de las X, significa que el auto ha ido un poco más lento. Pero mientras más alto, bien, más vertical se torne esa línea,
significa que ha ido más rápido, que el vehículo ha ido a mayor velocidad. Fíjense en esta primera parte, ¿bien? Se puede ver que el vehículo ha ido con una velocidad un poco despacio. Después ha aumentado un poco su velocidad y finalmente ha alcanzado una velocidad bastante mayor a las anteriores. En este caso, vamos a tomar el ejemplo anterior y vamos a describir un tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa movimiento rectilíneo uniforme? Al definir movimiento significa que es un objeto que se va a desplazar en una determinada cantidad de tiempo. Rectilíneo es porque la trayectoria es una línea recta, es algo que se va a mover bien derechito. Y uniforme significa que va a permanecer siempre a la misma velocidad, siempre va a avanzar a la misma velocidad toda la distancia, todo el viaje que yo tenga que hacer. Supongamos, tenemos un objeto, ¿bien? La velocidad de ese objeto es constante, por lo tanto ya sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme o un MRU. El objeto, la posición inicial va a ser 0 segundos, su tiempo inicial, perdón, va a ser 0 segundos, su posición inicial 0 centímetros. Por lo tanto, debemos marcar en la intersección de ambos ejes. En el primer caso, bien, tenemos un segundo, 2 centímetros, marcamos un puntito. En el tercer estadio tenemos 2 segundos, 2 segundos, 4 centímetros, bien, líneas punteadas, marcamos con un puntito. Y en el tiempo final y la posición final alcanzó los 3 segundos y 6 centímetros. Bien, fíjense que si nosotros unimos todos esos puntos, desde el 0 hasta el último de los puntos que hemos marcado, la línea, bien, va a coincidir con todos los lugares o todos los puntitos que nosotros hemos marcado. O sea, todos los lugares por donde se desplazó este objeto. Lo que significa que su velocidad ha sido siempre la misma. Por más que ha pasado por muchos estadios, siempre ha conservado la misma velocidad. Movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos nosotros que esta velocidad ha sido siempre la misma? Bueno, la podemos calcular. Recuerden que la fórmula de velocidad es posición final menos posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, vamos a calcular la primer velocidad que ha llevado este objeto desde el lugar 0 hasta el lugar 1. ¿Bien? ¿Cómo sería la cuenta de velocidad que debemos hacer? Posición final va a ser el 2, x1, perdón, 2 centímetros menos 0 centímetros. Dividido tiempo final, solamente para este caso, 1 segundo menos 0 segundos. 2 menos 0 es 2 y 1 menos 0 es 1. 2 dividido 1, 2 centímetros sobre segundo. Para el siguiente estadio, ¿qué velocidad ha llevado este objeto entre la posición 2 y la posición 1? La misma fórmula. Bien, 4 centímetros menos 2 dividido 2 segundos menos 1 segundo. 4 menos 2 es 2, 2 menos 1 es 1 y 2 dividido 1 son 2 centímetros. Bien, 2 centímetros sobre segundos. ¿Qué va a pasar o cuánto valdrá la velocidad en el último estadio? La posición final, bien, va a ser de 6, utilizando la fórmula de velocidad, 6 menos 4, bien, dividido 3 menos 2. 6 menos 4 es 2, 3 menos 2 es 1,
2 dividido 1 me da 2 centímetros sobre segundo. Fíjense que en cada caso todas las velocidades son exactamente iguales. Esto significa que la velocidad a la que se desplazó mi objeto fue siempre de 2 centímetros sobre segundo. Velocidad constante. Veamos este caso. En este caso, ¿qué pasa cuando las velocidades no siempre son las mismas y tenemos en una trayectoria, en un desplazamiento, distintas velocidades, pero no cualquier tipo de cambio de velocidad? Fijémonos. Supongamos que tenemos un objeto que se va a desplazar con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa esto? Fíjense en los datos que tenemos acá. Este objeto, bien, va a sufrir de una aceleración constante. Es como que ustedes fueran en un auto, pisan el acelerador, bien, y lo dejan siempre el pie en la misma posición. Para calcular la aceleración, bien, significa que va a haber una delta velocidad. Delta velocidad significa variación de velocidad, un cambio de velocidad. Bien, es como que yo voy a 40 kilómetros por hora y voy después a 80 kilómetros por hora. Un cambio de velocidad. Dividido una variación de tiempo, o sea, un tiempo final menos un tiempo inicial. Esta pelotita, bien, se va a desplazar por toda esa trayectoria recta. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto aceleró durante ese viaje? Fíjense, tenemos en este primer estadio o en este primer movimiento un tiempo inicial de 0 segundos hasta el tiempo 1 o sub 1 de 1 segundo. Una velocidad inicial de 0 centímetros sobre segundo y una velocidad 1 de 5 centímetros sobre segundo. Eso significa que para calcular la aceleración debemos dividir, debemos restar 5 menos 0 dividido 1 segundo menos 0 segundo. 5 menos 0 es 5, dividido 1 menos 0 es 1, 5 dividido 1 nos da 5. Fíjense esta unidad de medida que nos queda acá. Como yo tenía centímetros sobre segundos y a la vez lo volví a dividir por segundos, la unidad de aceleración tiene 2 veces segundos, lo que significa segundos al cuadrado. Todas las unidades de aceleración tienen el tiempo elevado al cuadrado. ¿Qué pasa para el segundo estadio? Yo tengo en este caso que la velocidad 2 son de 10 centímetros sobre segundo y la velocidad 1 eran de 5 centímetros sobre segundo. Es como que la pelotita en ese lugar iba a 5 centímetros por segundo, pisó el acelerador y fue a 10 centímetros por segundo. Bien, ¿y cuánto tiempo tardó en llegar a 10 centímetros por segundo? Desde el 1 al 2, o sea, en un segundo. Vamos a calcular la aceleración. La aceleración es velocidad final, en este caso la velocidad que llegó, que eran los 10, menos los 5, que era el principio, dividido los 2 segundos, que es el tiempo que había pasado, menos el tiempo donde había iniciado, que era un segundo. Entonces, 10 menos 5 es 5, dividido 2 menos 1, que es 1, 10 dividido 1 son 5 centímetros y recuerden que unidad de medida de aceleración tiene el tiempo elevado al cuadrado. Y coincide. Fíjense que en la tercera parte y la última tenemos que la velocidad final a la que llegó este objeto es de 15 centímetros sobre segundo, ¿bien? Y había salido de estos 10 centímetros sobre segundo. Llegó a un tiempo final de 3 segundos, ¿bien? Desde un tiempo inicial de 2 segundos. Entonces, reemplazamos esos valores en la fórmula. 15,
bien, velocidad final, menos 10, velocidad inicial, dividido 3 segundos, tiempo final, menos 2 segundos, tiempo inicial. 15 menos 10 es 5, dividido 3 menos 2 es 1. 5 dividido 1 son 5 centímetros, unidad de tiempo elevada al cuadrado, segundos cuadrados. Bien, y fíjense que en este caso coincide que las aceleraciones son exactamente iguales. O sea que el auto fue acelerando cada vez más, pero de la misma forma. Bien, primero de 0 llegó a 5 centímetros por segundo, pasó un segundo y llegó a 10 centímetros por segundo, pero pasó otro segundo y llegó a 15. ¿Qué hubiese pasado o a qué velocidad hubiese llegado si hubiesen pasado 4 segundos? Para pensar. Una última parte que nos faltaba revisar era la conversión de unidades de velocidad. Supongamos que tenemos una velocidad de 1050 metros por minuto. Uno dice, ¿a qué velocidad fuiste vos? Y no, fui a 1050 metros por minuto, ¿te parece que fue una espectacular velocidad? ¿Bien? Pero vamos a cambiar esa velocidad a kilómetros por hora. ¿Cómo se hacían estos cambios o estas conversiones? Bien, si recordás cómo se hacían las conversiones de unidades de medidas anteriores, no vas a tener problema para entender esta conversión. Al valor de la velocidad lo escribimos debajo con las dos unidades de medida y el puntito, obviamente, de multiplicación. Y acá vamos a tener que utilizar la tabla de equivalencias. Bien, esta tabla de equivalencias está en el trabajo práctico, ahí vas a poder sacar estos mismos valores. ¿Qué significan estos valores o esta tabla de equivalencia? Son las mismas equivalencias que habíamos visto en la unidad anterior. 1 kilómetro son 1000 metros, o que 1 kilómetro son 10 hectómetros, o que 1 metro son 1000 milímetros. Son equivalencias de distancia, de longitud. También tenemos equivalencias de tiempos. Una hora son 60 minutos, pero también una hora son 3600 segundos y un minuto son 60 segundos. Con esta tabla de equivalencia podemos convertir nuestros 1050 metros sobre minutos en kilómetros por hora. Atención, este cambio de unidades es un cambio de unidades doble. ¿Por qué? Yo necesito pasar de metros a kilómetros y de minutos a hora. Entonces voy a tener que hacer dos cuentas. Primer paso, vamos a cambiar los metros. Línea de fracción. Yo necesito que ese metro se cancele con otros metros. ¿Dónde debería escribir los otros metros? ¿Arriba o abajo de la fracción? Obviamente, debo escribirlo abajo de la fracción. ¿Por qué puse 1000 metros? Porque 1000 metros, ¿a cuántos kilómetros equivale? 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Entonces, 1 kilómetro debe ir arriba de la fracción. ¿Bien? Vamos a la siguiente conversión, la de tiempo. Puntito de por, de multiplicación. Línea de fracción. Ahora bien, yo tengo minutos y lo quiero convertir a horas. Bien, yo tengo que tachar esos minutos. ¿A dónde debería escribir en esta fracción los otros minutos? ¿Arriba o abajo? Lo debería escribir arriba. Pero ¿cuál de todas estas relaciones que tengo de tiempo? Debo utilizar la que me dice que 60 minutos es una hora. Entonces, como minutos debemos escribirlo arriba de la fracción, debo escribirlo con 60 minutos. Y debajo, la equivalencia de una hora. Y ahora viene la parte fácil. Cancelar todo lo que se parezca.
La primera cancelación, la primera propiedad cancelativa va a ser la de distancia, ¿ven? O la de longitud. ¿Qué unidad de medida de longitud arriba de esas líneas de fracciones se parezca a alguna de las que están abajo? Como habíamos dicho, metros se debe cancelar con metros. Tachamos. Ahora la segunda cancelación, el tiempo. ¿Qué tiempo debajo de esa línea de fracción se parece a alguna que esté arriba de la línea de fracción? En este caso, debemos cancelar minutos con minutos. ¿Bien? Fíjense, si metros está cancelado, si minutos está cancelado, el otros minutos está cancelado y los otros metros están cancelados, exactamente nos quedan los kilómetros en la parte de arriba y las horas en la parte de abajo. Y la cuenta que yo tengo que hacer es 1050 por 1 por 60. Bien, el resultado es 63.000 unidades de medida kilómetros. ¿Qué va a pasar en la cuenta de abajo? Debo hacer 1000 por 1. Me va a quedar 1000 horas. Y ahora la última cuenta que me queda hacer es 63.000 dividido 1000, lo que nos da un resultado de 63 unidades de medida kilómetros por hora. O sea, si hay alguien que les dice fui a 1050 metros sobre minutos, ustedes pueden hacer rápidamente una conversión de unidades y decirle, ah, no fuiste tan rápido, fuiste a 63 kilómetros por hora. Bien, esto es bueno saberlo para hacer la conversión de unidades de medida de distintas magnitudes. Bien, podemos pasar de hectómetros hectómetros sobre segundos o centímetros sobre horas o todo tipo de relaciones de cambio de unidades. Bien, con esto hemos terminado, bien, con todas la unidad de movimiento. Espero que les haya servido, les haya sido de utilidad y cualquier duda que ustedes tengan pueden consultar la plataforma de la escuela o debajo de los videos, bien, en YouTube, ustedes pueden hacer comentarios para hacer sugerencias y demás. Espero que les haya servido y bueno, saludos y hasta la próxima.